No sé si nos puede confirmar que el precio de compra fueron esos 6,3 millones. Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, y creo que es, por tanto, quien puede explicarlo. ¿Por qué cambiaron de opinión en tan solo 24 horas? Pues le vuelvo a decir lo mismo. Planifica Madrid a lo largo de todo el año, compra y vende inmuebles, y de ello no tengo la menor idea, porque no es mi competencia saberlo. Gracias a todos. Tengo la menor idea. ¿Y de quién es competencia? Estos son unos leones, estos son los pies de los leones y este es Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, responsable de Planifica Madrid. Y el caballero que al término de la rueda de prensa se aproxima a Ayuso como diciendo: ¿y ahora qué hago yo? Devolvérsela, le habrá susurrado la almohada. Atención a la jugada. Ayer Ayuso insistía en que el ático no podía ser una vivienda para ella. Y sería muy poco inteligente que a estas alturas de mi vida política en la Comunidad de Madrid me buscara una casa de la que además no me puedo esconder. Pues bien, hoy era el turno del consejero de Presidencia y le han preguntado por el ático y ha contestado que efectivamente Planifica Madrid ha vendido y ha comprado otros inmuebles y siempre, lógicamente, con esa finalidad de ponerlos al servicio de la Comunidad de Madrid. Hasta aquí en sintonía con la presidenta, pero aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta. ¿Hola? ¿El ático por el que le han preguntado iba entonces a cumplir esa función, la de residencia para Isabel Díaz Ayuso? Porque de eso se trataba desde el principio, de si los madrileños le habían pagado un ático de lujo comprado sin que nadie se enterase. Siguen faltando explicaciones, siguen sobrando contradicciones. ¿Qué está ocurriendo con Díaz Ayuso? ¿Quién le está sacando lo que ella no quisiera que se supiera? ¿Están siendo desde el Partido Popular filtraciones para debilitar a la presidenta madrileña, quién sabe si rival de Feijóo? Lo cierto es que hoy nos enteramos de que ese ático se pidió que fuera un inmueble que podía tener hasta 400 metros cuadrados, una amplia terraza, y se pidió además a una inmobiliaria especializada en pisos de lujo, no en oficinas precisamente. Incluso Pablo Collantes, del diario El País, adelanta hoy, Pablo, que se descartó una oferta más barata. Cuéntanos, Pablo. Condiciones que desde luego no encajan a priori con una oficina temporal, porque pedían entre 250 y 400 metros cuadrados y otra condición más, que tuviera una gran terraza. No sabemos si para albergar reuniones. En cualquier caso, se pusieron en contacto con esa inmobiliaria de lujo con la que también hablamos en Mañaneros 360, que le ofertó una primera vivienda por 4 millones de euros, que rechazaron para finalmente elegir ese ático de ultralujo en Chamberí, justo enfrente de otro edificio en el que hay una vivienda propiedad de Isabel Díaz Ayuso, de la que también hablaremos hoy, y de Aval Madrid. Nos hemos vuelto a poner en contacto con esa inmobiliaria. Enseguida analizamos las condiciones que Planifica Madrid ponía para esa oficina temporal de la presidenta madrileña. Vamos a seguir con el tema del ático, del famoso ático de Chamberí, porque el consejero responsable de la compra de esa vivienda, valorada en más de 6 millones de euros, ahora pide comparecer en la Asamblea de Madrid, y lo hace después de que la oposición pidiese más información sobre la operación y, sobre todo, después de las dudas que expresó en público Alberto Núñez Feijóo. Después de asegurar que la Comunidad de Madrid había dado todas las explicaciones... Aquí lo único que hay es un interés de la izquierda y de la ultraizquierda para tapar, o tratar de tapar, mejor dicho, lo que está ocurriendo en nuestro país, que no es otra cosa que caos y corrupción. El consejero de Presidencia pide comparecer en la Asamblea Regional para informar sobre la compraventa del ático de 6 millones de euros. Está en venta, chao pescado. Fue la propia Ayuso quien descargó en él toda la responsabilidad. Pues yo les tengo que remitir a la Consejería de Presidencia, entre otras cosas, porque es quien tiene no solo la información detallada, sino que tiene también los canales de comunicación. Y él quien defendió la adquisición de una vivienda como oficina de la Presidencia con este argumento. Aquí lo que no se dice es que Madrid no tiene una residencia oficial para la presidenta, que sí la tienen muchos presidentes autonómicos, que la tienen la mitad de los ministros de este país. Un inmueble sin licencia para uso exclusivo de despacho en el madrileño barrio de Chamberí. Es evidente que Patrimonio de la Comunidad de Madrid tendrá que explicar por qué compró un local que no se puede destinar a la oficina, con el interés de que se ubique allí una oficina. Eso dijo Feijóo este fin de semana. Ahora el PP zanja el asunto. Yo entiendo quien quiera quedarse con dos palabras, pero la presidenta de la Comunidad de Madrid ayer dio muchas explicaciones
y nosotros nos referimos a lo que ha dicho la Comunidad de Madrid. Pero la oposición no suelta el guante. A Ayuso le han, a permitir también la expresión coloquial, le han pillado con el carrito de los helados. Se niega a dar explicaciones y es gravísimo. Y critica que Planifica Madrid no les permita acceder al expediente. La empresa pública les emplaza a que lo pidan a través del Parlamento Autonómico. Aquí tampoco se entienden entre ellos, Rocío. Claro, a ver, yo creo que esta semana sí que estamos viendo a un PP que está intentando rebajar un poco el ruido, pero sobre todo porque al final también le va mucho en ello. Estamos en un año electoral, las elecciones autonómicas, y de hecho además en el PP hay fuentes de Génova que reconocen que al final esto es un daño reputacional a la marca en general, ¿no? Que ahora de explicaciones el consejero de Presidencia, yo creo que es verdad, lo primero que llegan tarde, pero son súper necesarias. A la vez que eso es muy necesario que aparezca ese expediente de compra que le ha reclamado ya la oposición y que la Comunidad de Madrid debería de dar de manera inmediata, porque además no solo es ese problema, sino que se necesita el expediente de compra y después necesitaremos ver el expediente de venta, ¿no? Efectivamente, no solo la compra, también la venta. Es interesante porque esos expedientes tienen que estar justificados por alguna necesidad pública, que obviamente no alcanzamos a entender, pero no la alcanzamos a entender no la izquierda ni la ultraizquierda, que dice el consejero de la Presidenta. Ya no la entiende su propio presidente del partido, ni tampoco la entienden los jueces que están analizando las 5 querellas que se han interpuesto. Bueno, es como la gota que colma el vaso de la actuación de esta presidenta, que en términos de gestión ha sido nefasta. Voy a recordar una vez más las 7.291 personas mayores que murieron en condiciones intolerables en las residencias, más la gestión de los bomberos, más negarse a aplicar la ley de vivienda con el problema habitacional que hay en esta comunidad, etcétera, etcétera. Pero todo esto lo ha ido acompañando además de una enorme deslealtad con su partido. Es decir, hasta ahora el Partido Popular y Feijóo ha tenido que ir detrás de ella, porque era ella la que siempre daba un paso más, ejerciendo un liderazgo que no la correspondía. Y claro, ha llegado un momento que Feijóo ha dicho, y no solamente Feijóo, sino el Partido Popular, esto ya nos empieza a restar, esto no hay quien se lo trague, porque si pretende cerrar una crisis con chao pescado, que es lo mismo que decir porque yo lo valgo, pues hombre, eso no me vale a mí ni con mis hijos. Quiero decir, si el antiguo porque soy tu madre ya no funciona. Y ella pretende cerrar una situación cuando le hemos pillado, que es que se quería comprar la quinta vivienda con el dinero de todos los españoles, le dijo chao los pescado, madrileños. Y un día después dice su consejero de Presidencia, no, pues ya tengo que comparecer. Hombre, porque le han señalado para que se coma el marrón. Eso está clarísimo. Lo que pasa es que es imposible. A ver, si el fiscal general del Estado hizo una filtración, él o alguien de su entorno, la casa para la presidenta la tuvo que decidir ella o alguien de su entorno. Más bien ella, ¿no? O sea que si aplicamos la doctrina establecida por el Tribunal Supremo, ella es responsable. Hombre, y las instrucciones para buscar eso, un supuesto local para ¿cómo va a querer oficina? Una gran quiero terraza? 400 metros cuadrados y 200 metros cuadrados de terraza. Que le alabo el gusto inmobiliario, le alabo el gusto inmobiliario porque 200 metros cuadrados de terraza la quiere cualquier persona. Cuando a mí me parece excesivo. Lo del cine privado me parece excesivo. No, pero perdón un segundito. Es que a mí no me queda claro por qué se compró. Y ahora no me queda claro por qué se vende. Hombre porque la han pillado. No, pero quiero decir, ya la Comunidad de Madrid ha comprado una vivienda, ¿no? ¿Por qué la tiene que vender? Decir, bueno, ¿por qué acordaos que nos dijo que, ¿por qué se tiene que los tan fondos rápido? eran para los incendios cuando hemos sabido que Planifica Madrid no puede traspasar dinero a la comunidad sino una vez que acabe el ejercicio si hay beneficio. No, pero que digo que es decir, mentira todo. No, porque tampoco se puede vender de cualquier forma, pero que una vez ya tienes ese inmueble, porque tú considerabas, veremos en qué informe y por qué se dijo que tú considerabas que tenías que comprar esa vivienda. Vale, pero ya la tienes. Ahora, ¿por qué la vendes? No, porque da la sensación de que es un problema y quema en las manos, ¿no? Claro. Y tampoco se puede vender, insistimos, de cualquier forma. Claro, Eso es porque yo creo que al final era más fácil decir, la solución más rápida es decir, pues lo vendo, antes que dar las explicaciones debidas, ¿no? En ese sentido. Lo que pasa es que todo genera más explicaciones. Claro, el problema es que cada paso que das, porque lo que no se puede explicar y además es imposible. Y es lo que le ha pasado a Feijóo, que no ha podido. Y ella. Bueno,
Feijóo también, por honor también un poco a la verdad, o lo que ha estado explicando él en estos días, no es que conociese la venta, la operación de compra de ese ático. Lo que conocía es que había unas obras en la Comunidad de Madrid, porque él fue a una reunión de un consejo de gobierno. No, pero la Casa de Correos. Bueno, es que yo no creo que, por ejemplo, Feijóo tenga que saber de todas las operaciones de compras y ventas de las comunidades autónomas, ¿no? Claro, se le informó de manera informal de, oye, pues estamos buscando un local alternativo porque se van a hacer unas obras, pero es que Feijóo lo que no sabía es que se iba a comprar un ático. Pero eso es la versión que ellos dicen. ¿Pero para qué le informaron a Feijóo? Porque fue a esa reunión, ¿Pero ¿no? por qué le llamaron para informarle? Bueno, pero si es que dejó más interrogantes con esa entrevista de las que teníamos en la cabeza. Yo no lo sé. Ya dijo Galdós en Fortunata y Jacinta. No compres merluza en Chamberí. Si es que la literatura siempre nos devuelve y nos hace sonreír, siempre nos devuelve al origen de todo y siempre nos hace sonreír. Yo creo que es bastante evidente que no han dado las explicaciones suficientes porque las explicaciones son feas. Porque lo que tienen que explicar pues, no tiene un pase político ni incluso legal. Esa compra fue un auténtico disparate y la única explicación racional que se puede encontrar a ese disparate es peor aún. Es que se había comprado para que fuera su domicilio. Además, coincidiendo con esta operación urbanística privada en la que ha vendido la otra casa o está en proceso de venta, se ha mudado a otro sitio, una vez frustrado el ático que parece que le gustaba más. Entonces, esto de chao pescado, pues muy bien para las camisetas, pero no es una explicación política en ningún caso y sería tremendo que desde el Partido Popular, su propio partido, la den por buena. ¿Qué es eso de chao pescado? Oiga, que hay que dar explicaciones mínimas ante algo que no tiene una explicación. Y si no hay explicaciones razonables, pues lo que tiene que haber es una dimisión, al menos. Bueno, hemos visto que Miguel Ángel García de momento no quiere dar ninguna explicación. Él se atrinchera en el que la Comunidad de Madrid ya ha explicado todo lo que tenía que explicar y que ese inmueble está a la venta, básicamente como dice la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, pero no así ya, Alberto Núñez Feijóo. Bueno, sí, para mí lo que ha sido relevante en la entrevista que realizó el señor Feijóo es que, si bien hasta ahora la Comunidad de Madrid había encapsulado esta situación en Planifica Madrid, pero bueno, se pagó y se firmó desde Planifica Madrid, pues bueno, el argumento de la Comunidad de Madrid era que la decisión se tomó allí y que, bueno, por decirlo de algún modo, una mañana la presidenta de la Comunidad de Madrid se desayunó como todos nosotros con la noticia de la compra de un ático. Sin embargo, en la entrevista de Feijóo nos da, creo, algunas cosas interesantes. Primero, señala que la información se la proporcionan en la presidencia de la Comunidad de Madrid en una reunión. Es decir, que por primera vez hay una persona que puede confirmar que la decisión no se tomó en Planifica Madrid y por lo tanto no era responsabilidad del consejero, sino que la decisión se tomó en la presidencia de la Comunidad de Madrid directamente. Y segundo, Rajoy, por referencia a lo que le comentan en esa reunión, señala que el destino de ese ático, que en ese momento a él le trasladan como un local, era para el uso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Es decir, Feijóo en su entrevista como un testigo al que le traslada esa información, nos indica que se decide en la presidencia de la Comunidad de Madrid y que es para uso de la presidenta de la Comunidad de Madrid. Además, de un dato interesante, esta sesión tiene lugar a primeros del mes de abril y la escritura se firma prácticamente 7 días después. Es imposible en 7 días tramitar un expediente ordinario y contar las garantías para la compra de un inmueble de este tipo. Alberto Núñez Feijóo, él habla de patrimonio. Patrimonio es quien tiene que explicar por qué ha hecho esa compra, pero realmente no es patrimonio, sino Planifica Madrid, que no es lo mismo. Bueno, en condiciones ordinarias, lo correcto es que la compra la hubiera realizado Patrimonio, la Dirección General de Patrimonio, que depende de la Consejería de Hacienda. Sin embargo, parece que la compra no se ha hecho por la vía ordinaria, sino a través de Planifica Madrid, que, como sabemos, ya no tiene el mismo listón de transparencia y de información. Y la decisión se toma en presidencia. Una compra que tenía que haberse hecho desde la Dirección General de Patrimonio se hace a través de Planifica Madrid, pero se decide directamente en la presidencia de la Comunidad de Madrid. Realmente no es de la vía ordinaria. Hace 15 días, por cierto, tanto Más Madrid como el Partido Socialista anunciaron, y lo contamos en este programa, que se iban a personar en el juzgado. ¿Tienes constancia, Javier, de que esto haya sucedido? Hasta donde yo tengo información no se ha producido todavía esa personación. Es posible, porque implica la redacción de una querella, que se esté preparando en este momento. Es posible que esperen la vuelta de vacaciones.
o es posible que estén a la espera de incorporar estos nuevos, como puede ser, por ejemplo, esta entrevista, y que en esa presentación vayan a incorporar, pues sería además lo razonable, una petición de diligencia consistente en la testificación del señor Rajoy para efectivamente dar cuenta de esa reunión y de la información que se le trasladó, lo que colocaría el foco de la decisión en la presidencia de la Comunidad de Madrid y el destino también en la propia presidenta. Javier Flores, abogado, gracias por haber estado con nosotros en Al Rojo Vivo y por las claves. Un abrazo. Pues es que nos faltan muchas explicaciones. No las han dado, no las van a dar y probablemente se encuentren con que las darán a regañadientes en los juzgados. ¿Crees que nos podremos dar en la situación de ver a Alberto Núñez Feijóo declarando como testigo en este asunto? Es ya lo que nos falta, pero sí, podría ser. Podría ser. Porque ha habido ahí explicaciones un poco contradictorias. Se informó de qué, cuándo, qué se dijo, hasta qué punto sabía Génova de estos planes, cuáles eran exactamente los planes. Porque si el plan era hacer una obra en la Puerta del Sol, que por cierto solo se puso en marcha cuando saltó el escándalo, ¿para qué coges una oficina que no puede ser oficina cuando tienes cientos de metros cuadrados disponibles en Madrid de oficinas sin ocupación? Es decir, ¿qué necesidad tienes de comprar una oficina que no puede ser oficina, que la única virtud que tiene es una terraza espectacular en la mejor zona de Madrid como residencia? En fin, es todo un disparate. Vuelvo a lo de antes. Solo se explica si pensamos mal. Ha de actuar la justicia, debe hacerlo además con prontitud. Va con retraso la justicia al respecto de Ayuso y lo del ático. Esto decía el juez Castro. Lo primero que tiene que hacer es mandar a la policía judicial allí y que en mano le entreguen lo que en ese momento tenga. Pero bueno, ya lo habrán amañado y entonces una vez examinado el expediente por el juez, por el fiscal, por las partes, entonces pues posiblemente se le tenga que recibir declaración en calidad de imputado o de testigo. Y eso hay que hacerlo ya, porque la ciudadanía no puede estar al socaire de lo que en cada momento se le antoje a la señora Ayuso.